¿Listo? Ya. Vamos a ver ahí, ya está. Bien. ¿Cómo está mi reina? ¿Cómo se encuentra la reina de casa? Espero de verdad muy, pero muy requete bien. Hoy aquí en su programa, que ya le voy a decir el nombre, vamos a esperar a que se empiecen a conectar las personas y algo ahí está, ya estamos listos aquí. Muy bien, ¿cómo está? ¿Cómo le fue de fin de semana? Espero de verdad súper bien que usted haya tenido un fin de semana agradable, porque esta semana voy a empezar a hablarle de algo que seguramente le va a encantar. Dicen que quien vende pan frío, pero yo hoy les quiero platicar, porque como vamos a iniciar este 17 de octubre, vamos a iniciar ya el taller de Honrando a tus Ancestros, vamos a empezar a platicar un poquito acerca del árbol. Vamos a hablar del árbol genealógico y cómo hay cosas que se encuentran en el árbol que nosotros muy probablemente no nos damos cuenta y que seguimos perpetuando. Y entre esas cosas que están ahí como muy escondidas es los secretos de familia. Vamos a ver cómo repercuten en nosotros, en nuestra vida actual y probablemente en nuestra descendencia, un secreto. ¿Qué significa un secreto? Hay cosas que son privadas y otras que son secretas. ¿Y qué características nos van a lastimar en la integridad de nuestro sistema familiar? Secreto es algo que se oculta, pero no todo lo que se oculta es secreto y no todo lo secreto es oculto, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta diferenciación ahora en el programa del día de hoy. Le quiero recordar, antes de empezar y que dándoles un poquito de tiempo a las personas que se están conectando, que ya tenemos varias personas conectadas. Eva, Eli, Rocío, feliz inicio de semana para todos. El miércoles ahora sí ya tengo mi boleto, ya tengo mi hospedaje, ya está todo listo para este miércoles, este jueves, vernos en Las Vegas. Todavía usted tiene tiempo de hacer su reservación. Le voy a dar el teléfono donde usted puede reservar. Es 702-58-32-024. 702-58-32-024. Esa es la línea telefónica en donde usted puede hacer su reservación para este evento, esta conferencia de Honrando a tus Ancestros. Vero desde Austin, Texas. ¿Qué tal, Vero? Un saludo y espero pronto ir allá en Austin. Cuestión de que nos organicemos, ¿sí? Bueno. Vamos a ver, este taller de Honrando a tus Ancestros lo iniciamos el miércoles 17, va a ser por la noche, y para aquellas personas que ya lo tomaron, decirle que vamos a tener un agregado donde vamos a hablar sobre el dinero y el éxito también en el ámbito transgeneracional. Déjeme primero, le explico a qué le llamamos transgeneracional y a qué le llamamos intergeneracional. Todos aquellos parientes que yo no conocí, que probablemente los abuelos son parte de mi generación, pero los bisabuelos, a lo mejor yo no conocí a mis abuelos, yo nunca conocí a mis abuelos por parte de mi papá, entonces esto sería un aspecto transgeneracional. Pero cuando yo conocí al ancestro, ya no sería transgeneracional, a los bisabuelos no los conocimos, ya no estaríamos hablando de intergeneracional, ¿sí? Entonces necesitamos tener muy claro qué es transgeneracional. En el árbol están nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tíos abuelos, los hermanos de mi papá, de mi mamá, todo esto que está arriba de mí, por supuesto que va a constituir el árbol, mi árbol genealógico. Lo que esté de mí hacia abajo, yo voy a construir, esta va a ser mi clan, va a ser mi descendencia, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo esta historia en el árbol muchas veces se repite a través de enfermedades o, por ejemplo, familias que usted conoce en donde todas las mujeres están solas porque se divorciaron, porque quedaron viudas, porque el hombre las dejó, porque fueron madres solteras. Cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones,
que se van repitiendo. Decimos, qué raro, todas las mujeres de mi familia están solas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque debe de haber algo por ahí, ¿no? O todas las mujeres de mi familia murieron de cáncer de mama. Y entonces podríamos decir, es que en los genes viene el cáncer de mama, sobre todo este mes que estamos hablando, que estamos viviendo tanta publicidad acerca del cáncer. También vamos a decir, no, bueno, es que en mi familia todas las mujeres mueren de cáncer de mama. O han padecido cáncer de mama. O en la familia ha habido muchos niños no nacidos, por ejemplo. O niños que mueren jóvenes, recién nacidos o de 5 o 6 años. O que hay muchas cosas que se repiten como accidentes automovilísticos. Bueno, todo esto forma parte de lo transgeneracional del árbol genealógico. Y esto es lo que vamos a trabajar nosotros en el taller. Vamos a conocer nuestro árbol, vamos a ver de quién somos dobles, vamos a descubrir haciendo ciertas cuentas el número de fratría. Va a ser un trabajo muy, muy bonito, porque siempre hay un buscador y a lo mejor usted es el buscador en este árbol suyo para poder limpiar, para poder sanar, para poder honrar. Y una de las cosas que trabajamos muy duramente dentro del árbol son los secretos. Vamos a ver a qué le llamamos secreto. Etimológicamente, secreto significa poner aparte, separar, segregar, aislar, dividir, seleccionar. Lo que se deriva de la misma raíz, hay 3 ideas ligadas que Diana Paris, en su libro de Secretos Familiares, hace la distinción. Por ejemplo, crimen significa separar al culpable del inocente. Excremento, ex fuera de, ¿no? Cercenere, mismo verbo del secreto. Y así le podría yo dar toda una raíz etimológica y un montón de traducciones con respecto a lo que es un secreto. Pero lo que a mí me interesa, y lo que a usted le interesa también, no es tanto las raíces etimológicas, sino las características de los secretos tóxicos. Mire, cuando vamos a tener una fiesta secreta, porque es una sorpresa, eso no es un secreto tóxico. Cuando yo quiero hacer un regalo fuerte, un viaje, esto es un secreto, pero no es un secreto tóxico. Pero hay secretos que sí son tóxicos. Y vamos a ver primero cuáles son las características de un secreto tóxico y cuáles serían algunas categorías que caberían en este apartado de secreto tóxico. Primero, es algo que está prohibido, de lo cual no se puede hablar. Y sobre todo, esta característica es la más importante, va a provocar sufrimiento en un miembro de la descendencia cuando los hijos pudieran descubrirlo. Piense un poco qué es aquello que podría generar sufrimiento en mi familia si lo descubre. A lo mejor un hijo ilegítimo podría ser, a lo mejor un asesinato en la familia, a lo mejor una infidelidad en la misma familia. Por ejemplo, mi hermana se acostó con mi hermano, con mi esposo y tuvieron un hijo. Entonces, este hijo, yo no dejé a mi esposo, este hijo es hijo de mi esposo, donde yo soy tía y madrastra de ese niño. Y mi hermana es mi hermana, pero también es la mujer con la que mi esposo me fue infiel. O sea, se hace pero esto se queda calladito. Si el simple hecho de platicarlo genera cierta incomodidad, ahora imagínese mantener eso oculto y que no se den cuenta. Imagínese la energía que se gasta dentro del sistema familiar para que ese evento no se descubra. O otro podría ser negocios ilícitos dentro de la familia, o el robo, ¿no?, de alguna herencia, o los hijos ilegítimos que tuvo mi padre mientras estaba casado con mi madre y que tuvo familia por otro lado, y que nada más nos dimos cuenta, mamá lo sabía,
pero el día que murió papá salieron todos los hijos y los hijos así como, ¿no? Todo este tipo de secretos, su gravedad reside en la importancia de este secreto. ¿Qué tan importante es este secreto para el sistema familiar? En el desgaste emocional que vive uno o varios miembros del sistema familiar para guardarlo, y en la constancia por preservar ese secreto, en donde de eso no se habla. La abuela le preguntamos si no se acuerda, no sabe quién es. Por ejemplo, cuando una mujer tiene un hijo fuera del matrimonio, después se casa y no se quiere decir quién es el padre de este hijo. ¿Quién fue el padre? ¿Quién es el padre de este niño? Y no se dice. Ni la mujer ni la mamá del bebé lo dice. Nadie lo sabe, pero todos lo saben. Este secreto va a generar y se intenta preservar el secreto. Decimos no, o sea, que no se sepa. ¿A quién honramos en este sacrificio? Y eso es a lo que se le llama lealtad invisible. ¿A quién se honra manteniendo este secreto? ¿A papá? ¿A mamá? ¿A la abuela? ¿A quién estamos honrando? Porque ahí hay una lealtad invisible. Por ejemplo, se puede repetir un hecho, se puede repetir una actitud, un suceso, por el afán de ser fiel a la familia. Y ahorita vamos a ver las características que tienen los secretos. Por ejemplo, hay ciertas características que es importante que nosotros observemos en esto que consideramos secreto, porque podrán decir, es que no sé si esto sea un secreto. Ah, mire, un aborto, por ejemplo. Un aborto es algo que es secreto, que no se platica. Nadie va platicando por el mundo. Ah, pues sí, fíjate que cuando yo estaba en la universidad, pues tuve un aborto. No, pues claro que no. Es más, ni mi marido lo sabe. O fíjate también que mi mamá después se practicó 2 abortos y no lo dice, ¿no? Los abortos también es algo como muy secreto. Y entonces, ¿qué pasa en el sistema familiar? Y aquí es lo interesante, ¿no? Dice, ¿cuál es el tema de la semana? Elizabeth, vamos a estar platicando sobre el árbol genealógico y hoy estamos tocando el tema de los secretos, para que te pongas al corriente del tema de la semana. Entonces vamos a ver, ¿qué pasa cuando hay algo que es secreto? ¿Cómo se empieza a repetir en la siguiente generación? Un ejemplo, yo salgo embarazada y me caso por esto, pero luego mi hija, a la misma edad que yo, sale embarazada y se casa o no se casa por esto. O mi hija, si yo soy madre soltera y después tuve otra pareja y me caso con esa pareja, mi hija, para seguir manteniendo el secreto, probablemente no vive conmigo, vive con su abuela, con mi madre, y resulta que esta hija quiere ser monja. Es como limpiar la memoria, ¿sí? Entonces, hay que observar qué es lo que pasa, ¿no? Mari Carmen dice, doctora, se ve como mucha luz. No es el staff, sino yo. Ay, muchas gracias. Bueno, es que este lugar está como mucho más iluminado, pero sí, también me siento así, ¿no? Como muy padre. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por notarlo. Vamos a ver, cuando nosotros observamos que en nuestro sistema familiar se reproduce este secreto y no se explica, no se habla, sigue ahí perturbando y se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo de muchas y diferentes maneras, ¿sí? A lo mejor no soy yo no es mi hija la que se embaraza, pero a lo mejor mi hijo es el que embaraza a una chica. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este sistema familiar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el secreto? Mire,
Muchas veces cuando yo tengo a un paciente y que me habla de sus secretos y le digo, ¿y por qué no lo hablan? Es así como todo el miedo del mundo. ¿Cómo? Y no lo hablamos porque entonces sería una traición al sistema. ¿Cómo digo que mi hermano no es mi hermano? Que este hermano no es del mismo papá. Porque tendría yo que explicar o tendría yo que decir que mi mamá tuvo un amante mientras seguía casada con mi papá y por esto este no es mi hermano. Porque después de él hubo otros hermanos de mi papá. Entonces sería como serle desleal a la familia, ¿no? Este tipo de situaciones, aunque usted no lo crea, cuando las sabemos, cuando se hablan, es posible comprender. Cuando se sabe, lo que permite es analizar y comprender y decir, es en el momento que llegan los ajá, con razón, ahora entiendo, porque a cierto nivel, en el lenguaje analógico, todos sabemos qué es lo que pasa, pero no se puede expresar. Si se sabe, entonces se va a poder construir. Si no se sabe, estamos construyendo en arena movediza. Y entonces, cada generación le va a arruinar la existencia a la siguiente generación por seguir manteniendo esta lealtad invisible. ¿Qué es una lealtad invisible? Es algo que yo ni siquiera me queda tan claro, pero que tengo que seguir siendo leal a alguien de mi árbol, a mi mamá, a mi papá. Le voy a poner un ejemplo de lealtad invisible que no tiene nada que ver con los secretos. Un padre de familia llegó a tener segundo año de la licenciatura. No terminó la carrera, tuvo un negocio, pero nunca terminó la carrera. Cuando esto es secreto, al señor le dicen licenciado González. Licenciado González, pero el licenciado González nunca dice, a ver, espérate, soy licenciado de tener licencia de conducir. La verdad, no tengo ninguna licenciatura, he podido trabajar, he hecho mi negocio, pero yo no soy licenciado, ni soy ingeniero. Aunque tenga una refaccionaria, pues no soy ingeniero, soy don José, punto, ¿no? Pero como nos dicen licenciado y no tengo la licenciatura, el hijo probablemente no termine la carrera, porque terminar la carrera es ser desleal al padre. Mi papá terminó hasta segundo. Yo no puedo llegar a tercero, porque entonces sería deslealtad, porque yo sí sería licenciado y mi papá no sería licenciado. Cuando mi padre tiene cierto logro, yo no puedo superar ese logro, a menos que lo trabaje conscientemente. Y esto nos vamos dando cuenta cuando, siempre 5 para las 2, no sé qué pasa, pero no logro dar el salto. Me quedo atorado. ¿Qué secreto se está guardando ahí, por ejemplo? ¿O a quién le está siendo leal, por ejemplo? O una mujer en donde su mamá fue la segunda casa del papá, nunca estuvo casado, era la casa chica. Esta muchacha no va a tener una pareja estable, no va a poder casarse, probablemente, ¿eh? No quiere decir, pasa esto, entonces luego pasa esto otro, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando una mujer no puede establecer una relación permanente, tenemos que revisar su árbol. Porque el hecho de casarse y ser la esposa sería desleal a mi madre, ¿no? También esto podría ser una repetición. Cuando se identifican todos los conflictos no admitidos en el sistema familiar o inconscientes y lo vivimos como si se habla será una traición a la familia, entonces estaríamos hablando de una lealtad invisible. Porque si se rompe el modelo del clan y siempre va a haber uno, siempre va a haber un miembro del sistema familiar, que es el que les llamamos el chivo emisario, que es el que va a hablar del conflicto familiar, pero precisamente a ese es al que expulsan del clan.
¿Por qué? Bueno, pues simple y sencillamente porque vino a regar el tepache que teníamos todos, bueno, toda la familia había guardado el secreto hasta que dijo, a ver, no, espérame tantito. O sea, no es cierto, no fue así. Un ejemplo, siempre se ha callado que nosotros somos la segunda familia de mi papá. Y nosotros sostenemos esta mentira de mamá y de papá diciendo que papá trabaja en otra ciudad y que por eso no vive con nosotros, simplemente está trabajando en otra ciudad. Cuando en realidad el señor está viviendo con su familia, la que formó la primera vez, y viene y visita nada más eventualmente aquí, si está a veces un fin de semana, un miércoles quizás en la noche, pero no hace un pie de casa. Es más, ni siquiera hay ropa en el closet de papá más que lo más indispensable. Cuando alguien llega a la familia y le dice, a ver, esto me parece muy extraño. Yo entiendo que tu papá trabaje en otra ciudad. Lo que no entiendo es por qué ustedes no pueden, cuando van a esa otra ciudad, llegar a su casa. O lo que no entiendo es por qué tu papá no tiene ropa en esta casa. O sea, que esté trabajando en otra ciudad no lo lleva a que no tenga nada en esta casa. No tiene ropa, no hay zapatos, no hay nada de tu papá. ¿Qué es lo que pasa? Y entonces tendrán que decir, bueno, lo que pasa es que mi papá tiene otra familia. Y la otra familia tiene otra familia o tenía otra familia cuando formó con mi mamá. Que se le ocurrió abrir la boca va a ser el expulsado del clan porque la traicionó. No importa si es miembro de la misma familia o la esposa de algunos de la familia o el esposo de alguno de la familia. Pero no va a ser bien visto, va a ser expulsado del clan. ¿Sí? Y cuando hay algún secreto, uno de los hijos va a optar por calcar ese conflicto. En el sistema familiar, cuando hay un secreto que perturba, se repara, se repite o se compensa. Entonces, aquí es importante que nosotros lo podamos revisar, ¿sí? A ver, dice, mi duda es, ¿qué pasa con las cosas positivas o solo enfermedades? Bueno, es que depende, ¿eh? Depende. Dice, si las adicciones de mi abuelo las quieren ocultar, ¿cómo podrían afectar, por ejemplo, a mis hermanos? Muy fácil, van a representar. Puede ser, fíjate bien, que ninguno de tus hermanos tenga ninguna adicción o puede ser que tus hermanos repitan esa adicción. Y a veces salta hasta la tercera generación. Por ejemplo, lo hemos visto en las enfermedades que no es así, al menos desde lo que yo le he platicado a usted de DBO, de descodificación biológica. Pero a veces el abuelo era diabético, el hijo no es diabético, pero el nieto sí es diabético. Dicen que cuando los padres comen uvas verdes, a los nietos se les pudren los dientes. Es decir, a veces salta a una tercera generación. No es en el hijo, que es la segunda, sino hasta el tercero. Podría suceder. O uno de ellos se casa con un adicto o adicta. Esto podría suceder, ¿no? Ejemplo. Hay personas que cuando hay un secreto, por ejemplo, con respecto a la sexualidad, ¿de qué manera ellos lo pueden reparar? Ejemplo, un hijo ilegítimo o una persona que ha tenido hijos fuera del matrimonio, muchos hijos fuera del matrimonio. ¿De qué manera lo repara la siguiente generación o uno de los hijos? ¿Se hace o sacerdote o se hace monja? Como para limpiar. Es una manera de reparar esto que ha sido secreto. O uno de ellos adopta y dice, yo prefiero ser homosexual, porque conmigo se termina con todo respeto, esta raza maldita, ¿no? No voy a traer hijos al mundo,
¿Por qué? Porque mi papá ya se dedicó de poblarlo. Y entonces uno o dos de ellos, sobre todo los varones, optan por la homosexualidad. O hay personas que emigran y se van a otro país y pierden el vínculo con la familia de origen. ¿Sí? O hay otros que llegan hasta el suicidio. Porque a veces mantener el secreto realmente es intolerable. ¿Cómo es que se transmiten los secretos en la familia? Bueno, primero, en la primera generación, lo indecible, es decir, lo que no se puede decir, se transforma en lo innombrable. Y en la segunda, en lo impensable. En la tercera, ¿sí? Es decir, el secreto, lo que no se puede decir, lo que es secreto, la primera lo vive como indecible, eso no se dice. La segunda como innombrable, ni siquiera lo menciones. Y en la tercera como impensable, no es cierto, no pasó. ¿No? Y esta es la base de la teoría transgeneracional. El inconsciente, atravesando toda esta genealogía de un grupo, se graba tanto en la psique individual como en la psique colectiva. La individual es yo, colectiva es del grupo. Y entonces esto que pasa va a repetirse o va a haber una manera de reparar o va a haber una manera de compensar también, ¿no? Hay muchos autores, Anne Celine, por ejemplo, de Hay mis ancestros, usted es una literatura que podría usted leer y darse cuenta cómo se va haciendo esto. En la tercera generación, en la que se expresan de modo más evidente las consecuencias de lo callado. Por eso le decía yo, pasó en el abuelo, no en el hijo, pero sí en el nieto. Por ejemplo, podemos ver adicciones, podemos ver patologías psicosomáticas, podemos ver trastornos de comportamiento, como la psicosis, podemos ver cómo hay ciertas enfermedades que no le encuentran ningún sentido, o sea, ¿por qué lo tiene? Y los portadores de este secreto, le comentaba yo, son como el chivo emisario, ¿no? Como el que viene y habla de la patología. ¿Por qué todos en la familia somos súper religiosos, todos somos súper creyentes? Y es como se cambia de religión, se va a otra religión o a otra, pero completamente diferente, ¿no? Es como decir, no. O se hace monja o sacerdote, ¿no? Vamos a ver este breve resumen de los secretos y usted va a tratar de identificar qué es aquello que en mi familia es indecible e impensable, por ejemplo. Y no necesita contármelo, necesita usted al menos tenerlo claro. Un secreto, dije, es algo que se oculta. ¿Pero por qué se oculta? Porque provoca vergüenza, porque provoca dolor. Y entonces el no hablarlo, el silencio, lo va a proteger, ¿sí? Pero lo que afecta a otra persona, porque nos podrían decir, es que esto no es secreto, es íntimo. No. Hay cosas que son privadas y hay cosas, y no tienen por qué ser secretas. Por ejemplo, entrar al baño es un espacio íntimo, por eso le llaman el privado. ¿Me permite entrar a su privado? Es el privado, es algo privado, no es algo secreto, no es voy a guardar el secreto de que voy a ir a hacer del baño. Pues no, ¿cuál secreto? No es secreto, es privado, ¿sí? O tengo yo relaciones sexuales con mi esposo, cierro la puerta, es algo privado, yo no vengo a platicar, fíjate que fue así, se aventó el salto del tigre, bueno, movía la patita de esta manera, no lo platicamos, es privado, no es que sea secreto, qué gacha, ¿eh? No me platicas cómo lo haces con tu marido, no, no es secreto, es privado, ni siquiera los hijos, es algo privado, ni con los cuates, esto es algo privado. No es que sea secreto. Digo, si estoy casada con una persona o vivo en pareja, seguramente va a haber de aquellito, mi reina. Que no lo platique no significa que sea secreto, sino que es privado, ¿no? Una cosa es secreto y otra cosa es privado. Las cosas privadas no son secretas. El asunto es que
se vuelve nocivo y se vuelve un secreto cuando pasamos a ser prisioneros del secreto en lugar de ser los guardianes del secreto. ¿Sí? En unas fiestas sorpresas soy el guardián del secreto. Soy el guardián y de entretenerlo un poquito para, mientras se están arreglando la fiesta y donde todos están juntos, para que cuando él llegue, todos gritemos ¡sorpresa! ¿Sí? Estoy siendo guardián del secreto. Pero cuando yo me convierto en prisionero del secreto, eso es lo nocivo, ¿sí? Cuando el secreto pasa a ser el destructor de mi propia vida. Cuando yo, por ejemplo, no puedo ir a aquella reunión porque se encuentra la otra hija de mi papá. O yo tengo que salirme de la escuela porque acaba de entrar la hija de mi papá. Y entonces, ¿cómo vamos a tener el mismo apellido? ¿No? O en las juntas de padres de familia, ¿cómo va a venir mi papá a la junta? Entonces yo opto por ya no ir a esa escuela, o por ya no estudiar en esa escuela, o por ya no seguir en ese trabajo, o por perder la oportunidad de ese trabajo para proteger a mi papá o a mi mamá, ¿no? Otro es cuando la patología del secreto no viene del contenido del secreto, sino de la emoción que se le ha puesto a ese secreto. Un ejemplo. Pues bueno, yo sabía que mi papá tenía otra familia y que nosotros somos la segunda familia, pero la vergüenza, eso es lo que es dañino. No que mi papá tenga otros hijos, sino que yo soy la segunda y esto me genera mucha vergüenza por lo que va pasando, ¿no?, en la vida. La emoción es lo que hace perverso al secreto y la emoción generalmente va a ser vergüenza o va a ser culpa. Cuando yo tengo que mantener en secreto que mi hermano fue el que secuestró al súper amigo y que estuvo en la cárcel. Entonces, yo ahora con mi esposo, la familia de mi esposo, como les digo, que tengo un hermano en la cárcel por secuestro, por ejemplo, o que tengo un hermano que está en la cárcel por asuntos de narcotráfico, o porque hizo un fraude en donde hubo muchas personas que salieron perjudicadas. Este secreto me genera vergüenza. Eso es lo que es nocivo del secreto, ¿no? Y cuando este secreto va piloteando mi vida, cuando no soy yo la que puede actuar fácilmente, sino que va piloteando mi vida. A ver, tenemos aquí preguntas. Dice, mi ex fue muy irresponsable antes y peor después de la separación. Mi hijo el mayor es súper responsable. Se casó con mi nuera con 2 niños a los que ama como suyos. ¿Estará reparando o compensando? ¿Cuántos hijos tuviste? La pregunta es, ¿cuántos hijos tuviste? Si tuviste 2 hijos, entonces este hijo se casa con una mujer que tiene 2 hijos y es hiperresponsable. Es una manera de compensar. Sí, Ceci, por supuesto. Tengo 22 medios hermanos, todos de diferentes madres y el mismo padre. Lo bueno es que lo sabes. Ahora dime, ¿y esto a ti qué te proporciona? ¿Qué te pasa? Cristina, por parte de la familia de mi mamá, habemos varias personas con vitiligo y eso nadie le agrada hablar. Es como si no pudiera hablar de ello. Creo que hay más gente en el pasado. ¿Esto se considera secreto de familia? Sí. El vitiligo son la piel que se va decolorando y dependiendo en dónde se encuentren las manchas, es el secreto que se está ocultando. El vitiligo siempre es tratar de limpiar o de demostrar la pureza de algo en lo que a lo mejor no fue muy puro. ¿Sí? Chécalo. Dice, mi hermano en la adolescencia tuvo una infección fuerte, tuvo trastornos mentales, un día se fue y no regresó. Es un secreto doloroso y a la vez se siente vergüenza. Ok. Me imagino, Pili, que la infección ha de haber sido por transmisión sexual, porque si no, si tuviera una infección en el riñón, no tendría por qué generar vergüenza.
Por ejemplo, tener una infección, una enfermedad por transmisión sexual como sífilis, como gonorrea, como... si da pena a nosotras las mujeres decir que tenemos cándida, cuando es una de las infecciones más comunes en las mujeres, imagínense decir tengo sífilis o tengo lo que le llaman como estos que parecen como mezquinos, que son condilomas. Fíjate que tengo un condiloma o tengo la vulva llena de condilomas. O sea, eso es algo vergonzoso. Entonces yo imagino, pero estoy imaginando, que la infección debió de haber sido una infección sexual. Romín dice, yo a mis 2 hijas las traté de abortar, me duele y estoy muy arrepentida. ¿Debería yo decirles a ellas? No. Yo creo que aquí necesitas un poquito de más orientación. No vaya a decirte yo sí, entonces vas y nada más regamos el tepache. Porque fíjate bien, dentro de los 12 pasos, hay uno de los pasos, no recuerdo si es el 8 y el 9, en el 4 haces todo un inventario, ¿no?, sobre tu vida. En el 5 lo compartes con alguien más. Pero hay uno de los pasos en donde dice, yo creo que lo que no se vale, no lo dice así como te lo estoy platicando, pero más o menos como para que nos entendamos. Si yo voy a confesar mi pecado solo para liberarme de la carga emocional que a mí me genera y te perjudica a ti, mejor no lo digas, porque ahí es donde está mi penitencia. Aprender a vivir con esto, porque el hecho de yo decirle a mis hijas, yo las quise abortar, ¿en qué les serviría a ellas? Sería una manera nada más de descargar esta culpa que siento y digo, ay ya, que no sea un secreto, ¿no? Entonces, en esto sí te diría, necesitarías un poquito de más información, tener un poco de más información para saber qué tan conveniente sería que lo dijeras o no, ¿no? Entonces, bien, le vuelvo a repetir el teléfono de Las Vegas, porque ya el jueves nos vemos por allá, 702-58-32024, 702-58-32024, para que usted haga su reservación. Y el taller de Honrando a tus Ancestros la iniciamos nosotros el 17 de octubre, eso es miércoles por la noche a las 7 de la noche. Van a ser 16 sesiones y si usted quiere el programa, mándeme un correo cursos@aliciasoltero.com o para darle toda la información sobre inscripciones, sobre mensualidades. Vamos a tener vacaciones en Navidad. Yo sé que usted se va de vacaciones, yo aquí voy a estar. Ya no quiero salir, créame, ya no quiero salir. Entonces, no se preocupe si usted va a salir de vacaciones porque vamos a tener la semana de Navidad y de Año Nuevo. Vamos a tener esas 2 semanas de vacaciones, ¿de acuerdo? Mándeme un correo cursos@aliciasoltero.com o comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 44 58 66 y terminación 77. A ver, vamos a ver, aquí tengo unos WhatsApp. Dice, en caso de mi papá, él tuvo una infancia con muchos hermanos, con todos tenían juegos sexuales y además iban tíos y vecinos que llegaban y hacían lo que querían con los niños. Esto lo sabemos los hijos, pero mi mamá no sabe que también lo sabemos. Mi papá hizo lo mejor que pudo para que esto no pasara con su familia. Quiero honrar a mi padre y su experiencia, pero no sé cómo limpiar la memoria del árbol genealógico con mis hijos. Aquí cómo se actuó. Saludos, excelente tema. Ay, es que todo es un acto simbólico, reina. Sí, es lo que vamos a trabajar nosotros en el taller. Dice, mi abuelo era gay y mi papá lo descubrió teniendo relaciones con un primo de él y a partir de ahí surgió el alcoholismo de mi papá. ¿Y cuál es tu pregunta? Sí, esto es algo que tu papá tendrá que resolver. Y te voy a decir algo, no necesariamente esa sea el origen del alcoholismo. Saludos a Colombia, María Gladys Guzmán, un abrazo también para ti. Dice, me quedé con el ojo cuadrado. Ellos fueron 3 y entre mi nuera... ok. A ver, ahorita me lo pasan, Ceci, tu mensaje.
Dice, mi pregunta es, yo vengo de abuelos diabéticos, pero aprendiendo de usted en descodificación, ¿lo puedo trabajar para no tener la enfermedad? Mira, la diabetes habla de vivir la vida con lucha, como con resistencia. No es que se herede la enfermedad, se hereda la manera de vivir la vida. Si tú vas a estar viviendo la vida como una lucha, en lugar de como una bendición, pues probablemente tú también pudieras desarrollar esto. ¿Sí? Sí, claro. Ah, por cierto, el 20 y el 21 de octubre va a haber un taller introductorio de descodificación biológica en donde yo voy a estar participando junto con Marta. La verdad no sé qué es lo que voy a hacer yo. No sé si voy a acercarle los plumones o voy a tener alguna participación. Lo único es que me llegó un aviso que tengo que estar en ese taller. Entonces, déjeme preguntar a ver qué tanto. Pero es un taller introductorio si usted quiere entrar en este mundo de la descodificación, ¿sí? A ver, dice, ¿qué tema está tratando? ¿Nos va a dar el nombre de su gran trabajo? ¿El nombre de su gran trabajo? Ay, no entiendo tu pregunta, mi reina, ¿sí? El tema, estamos hablando de transgeneracional, del árbol genealógico, eso es lo que estamos platicando. Y hoy específicamente estamos hablando de los secretos. Dice, buen día, en la familia de mi esposo tienen una lealtad, no sé a qué o por qué, pero tienes actitudes raras. Por ejemplo, mi suegra me platicó que la golpeaba a mi suegro y le pregunté a mi esposo y solo me dijo, no quiero hablar de eso. Y nadie nunca ha comentado nada en 19 años que tengo de casada. Además, yo veo en mi esposo que no está de acuerdo en muchas de sus actitudes, de sus hermanos o padres, pero no se anima a decirles a no hacer lo contrario de lo que acuerdan. ¿Esto cómo le afecta a mi familia, a mis hijos y a mí? Te voy a comentar algo que te va a dejar el ojo cuadrado. Generalmente los árboles son complementarios. Por ejemplo, por eso digo, no es tanto lo que hace el que está frente a mí. La pregunta es, ¿por qué yo lo elegí? ¿Por qué yo estoy con una persona en donde su madre fue golpeada por su padre? Revisa tu árbol, porque hay algo que se tiene que compensar ahí. Los árboles siempre son complementarios, ¿eh? De verdad, siempre son complementarios. Dice, me encantan las preguntas y las respuestas. Siempre alguien pregunta lo que yo quiero saber. ¿Cómo se llamará el programa? María Marta, estoy gestionando porque quisiera darle la bienvenida al nuevo nombre. Estoy viendo quizás, miren, el 26 de noviembre va a venir Ángeles Walder a presentar su segundo libro, me va a tocar hacer la presentación. Probablemente ese día nosotros pasó aquí. No me hablen por el celular porque no les contestamos. Ahorita no contestamos, estamos únicamente tomando el tema de la semana y estamos tomando los WhatsApp. Así que si usted me llama por no le voy a poder contestar. ¿Sí? Ok. Le decía yo, probablemente el 26, para que haya más personas, el día que se presente el libro de Ángeles, también hagamos la presentación del programa, porque quiero hacer, no sé, algo, un detallito de parte mía para usted, ¿no? Y para más personas. O hacer un cafecito en algún restaurante donde podamos hacer la presentación del programa y la podamos transmitir. Todavía estoy en esas, porque quiero hacerlo así, no me gustaría, pues ahora se va a llamar tal y así que pase sin pena ni gloria. Ya sabe que yo, bueno, festejo hasta la inauguración del comal, mi reina, ¿sí? Festejo hasta la inauguración del comal, entonces, bueno, pues vamos a hacer algo nosotros por ahí, ¿sí? Ya le avisaré yo. Ok, déjeme ver qué me falta. Ya vimos sobre el recorrido del secreto. Ok, vamos a ver algunos temas, como para que usted los revise. Vamos a ver algunos temas. Dice, a mi hija le ha afectado mucho el que su papá tenga otros hijos. Le tiene como rencor, coraje. ¿Cómo le ayudo? No sé cuántos años tenga tu hija, pero esto es algo que tu hija va a tener que trabajar sola. Mi esposo tuvo un hijo de soltero, pero en su sobrino se repite lo mismo. ¿Qué se debe ese patrón? ¿Qué hacer para no repetirlo? Bueno, pues para eso es el taller, Paula. Para eso es el taller. Ceci, me quedé con el ojo cuadrado cuando me preguntó cuántos hijos tuve. Ellos fueron 3 y entre mi nuera y mi hijo tuvieron 2 más 1, 3. ¿Ya ves?
Es una manera de compensarse, sí. En el caso de los intentos de aborto, ¿no ayudaría a las hijas para entender lo que están viviendo en su proyecto sentido? Sí, exactamente. Pero como te digo, es de las hijas. Hay que ver el proyecto sentido. Bueno, vamos a ver cuáles serían, para que usted vaya revisando. Los secretos se van a organizar generalmente en alrededor de muertes de niños que son inexplicables, injustificables o inaceptables, ¿sí? La muerte de un niño siempre va a ser inexplicable y ahí o eso se mantiene como secreto, porque, por ejemplo, ¿cómo voy a decir que mi hijo murió de una broncoaspiración y yo qué estaba haciendo? Y entonces se queda guardado el secreto. Muertes de las que no queremos hablar porque es demasiado difícil. Muertes tempranas de jóvenes o de adultos jóvenes. Pérdidas personales como podrían ser alguna quemadura, algún accidente, alguna mutilación que vivió mi cuerpo, deshonras por alguna cosa, exclusiones de la familia. Oye, pues que tengo un tío tú que yo ni sabía que existía, que lo excluyeron de la familia por quién sabe qué. Eso también es un secreto. Asesinatos, los incestos, pero esto tiene un apartadito. Mañana voy a platicar de ese incesto porque hay muchas maneras de tener un incesto dentro de la familia. Suicidios, cárcel, violencia intrafamiliar o extrafamiliar, problemas de dinero como ruinas, robos, fraudes, quiebras, herencia, por ejemplo, una apropiación indebida, sacar provecho, alguna estafa, algunos abusos sobre personas indefensas, ¿no? No pagaron la deuda tal, se quedaron con la propiedad tal. Temas sexuales, todos. Adulterio, violaciones, enfermedades de transmisión sexual, hijos fuera del matrimonio, abortos escondidos, intentos de aborto, alguna discapacidad, si hubo alguien que estuvo encerrado en algún hospital psiquiátrico, personas que migraron a otros países y la razón por la que migraron. Todo esto va alrededor de los secretos. Mañana le voy a platicar el secreto del nombre, le voy a platicar acerca del incesto no muy claro y le voy a platicar algunas maneras de poder trabajar con el nombre. ¿Por qué me llamo como me llamo? Así que le voy a dejar de tarea que investigue por qué se llama como se llama y qué significa su nombre. Búsquelo en Wikipedia. ¿Cuáles son los significados de su nombre? ¿Sí? ¿Y por qué se llama así? Así que vamos a ver qué nos dice el secreto del nombre. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Mil gracias por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 12 del día. Y le recuerdo, para este taller comuníquese 33 44 58 66 y terminación 77 o mándeme un correo a cursos@aliciasoltero.com y le vamos a dar toda la información. Este taller inicia el próximo 17 de octubre por la noche. Muchas gracias. Hasta mañana.